Bien, vamos a comenzar con el sentido y la consigna de este parcial. Ustedes ya vieron que tiene alguna modalidad grupal y explicamos un poquito la importancia de esa modalidad a partir de esta cuestión de ciertas habilidades que trabajen eh, lo colectivo, los consensos y demás. Pero también hay un sentido muy importante que tiene que ver con esto de crecer en nuestra profesionalidad como docentes y también tener de alguna manera elementos que nos permitan comprender y dar a comprender nuestra función y en qué consiste el derecho a la educación y en qué consiste la educación en el siglo XXI, que muchas veces poco tiene que ver con los sentidos que tenían en el siglo pasado, sobre todo si nos centramos en una educación más tradicional, más normalizadora y bancaria, desde el punto de vista de Freire. Ustedes vieron que en estos días, la semana del 20 de agosto, se había reunido el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación está conformado por todos los ministros provinciales más el ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obviamente el ministro de la Nación, Trota. Ellos van tomando algunas líneas que permiten ir teniendo, a pesar de la autonomía de las provincias, ciertos consensos que permitan tener una educación en Argentina que tenga elementos comunes y también que responda al sentido federal de la educación. Algo de esto vimos cuando vimos descentralización y también cuando hemos nombrado al Info y algunas políticas educativas. En ese Consejo Federal de Educación de la semana del 20 de agosto salió en los medios de comunicación esto de que todos los niños pasarán de grado, en el caso de inicial, en el caso de primaria y secundaria, y que se harán algunas estrategias de cierre y de transición de sexto grado a primero secundaria, cierre de sexto secundaria, inicial primer grado. Enseguida muchas personas, sobre todo en los medios de comunicación y personas que no están empapadas de las líneas pedagógicas, la teoría de la evaluación, o sea, un montón de elementos pedagógicos y didácticos, salieron a decir, otra vez le regalan a los chicos pasar de año. Bueno, cuando uno lee un poco más las normativas, incluso esta mentalidad está en los mismos docentes, ¿eh? Hay docentes que apenas se habló de el paso automático al siguiente año, es un desastre, esto, bueno, a ver, hay 25 ministros que están pensando en esto, ¿no? O sea, algo habrán visto, algo habrán leído, o sus asesores también. Cuando uno lee toda esta normativa, que es la que vamos a ver ahora nosotros, lo que descubre es que si en Argentina nosotros, los docentes, que también somos aquellos que, como decía Filmut, aseguramos que se lleven a cabo ciertas políticas, obviamente en Chubut estamos hablando de un estado que estaría dando todas las condiciones. En Chubut no podemos hablar de nada porque ni cobramos, ¿no? Pero si uno lee esa normativa va a ver que el pasar de grado no significa que se da por sabido o conocido o aprendido los contenidos del año anterior, y se habla de continuidades pedagógicas y se habla también de cómo adecuar y también se habla de qué priorizar. O sea, hay un montón de elementos hasta que alguien pueda decir que a fines de 2021 alguien acredita, supongamos, un cuarto y un quinto grado. Bien, hay que leerlo, hay que tenerlo presente y a su vez también otorgan diferentes herramientas para llevarlo a cabo, incluso en contextos más complejos, ¿no? Donde se necesitan políticas socioeducativas también y no solo una clase Zoom. Entonces, es importante que nosotros, para mí, como docentes y futuros docentes, y estar empapados en el mundo de educación, tengamos claridad en qué se está diciendo respecto de esto que ya sabemos desde el vamos, y lo había dicho el ministro Trota ya en junio y demás, que iban a pasar 2 o 3, hasta 4 años tal vez, dijo él, para que se pueda acomodar de nuevo el sistema educativo. Entonces, para que ustedes no repitan frases hechas o miradas sin ningún filtro crítico de lo que se está decidiendo a nivel educativo, nosotros vamos a hacer este parcial que justo coincide con nuestra unidad de políticas educativas en función de las resoluciones que surgieron de ese Consejo Federal de Educación. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a ver de qué se tratan un poquito rápidamente esas resoluciones y qué tienen que hacer ustedes en el parcial. Bien, aquí nosotros tenemos, ustedes están visualizando la segunda parte del parcial. La primera son
los criterios que subimos en el anterior video. Entonces, a partir de la lectura de las siguientes resoluciones, fíjense que la 366 del Consejo Federal de Educación tiene un anexo, está la resolución más el anexo, la 367 tiene un anexo, la 368 no tiene anexos y la 369 tiene un anexo. La 377 tiene dos anexos. Bien, o sea, quiere decir que la lectura es mucha. Y cuando vean que algún anexo tiene 100 y pico de páginas, lo que vamos a tener que entender que no habrá que leer todo, ¿no? Porque tampoco uno mismo va a leer un anexo en algo que fue publicado el 1 de septiembre. Aquí, en este link, ustedes van a poder contar con con esas resoluciones. Lo antes posible se los mando el link, después veo si puedo bajar cada una, se puede bajar cada una, pero va a llevar un tiempito que no quiero perderlo para no atrasar la entrega de este parcial, después se lo subo, pero ustedes pueden ingresar, todo el mundo puede ingresar a través de este link, y lo que se van a encontrar es con esta imagen, bien, cuando ustedes ingresen al link, resolución del Consejo Federal de Educación, y acá están todas, miren, no están solamente las que yo les mencioné, sino que hay, fíjense, de 2019 y demás. Nosotros lo que vamos a pararnos en las que tienen que ver con lo que nos interesa a nosotros, que parten de la 366/20, aquí. Cumplimiento del protocolo y los lineamientos pedagógicos aprobados por la resolución, la 367, 368 y 369. Fíjense que la 367 tiene un anexo, la 367 tiene dos anexos y la 369 tiene un anexo. Vamos a prestar atención a estas resoluciones con el objeto de poder acercarnos un poquito a lo que está pensando el Ministerio de Educación, pero a su vez también para interiorizarnos en algunas de las cuestiones que nos van a servir para resolver el parcial. Ustedes en la... ahora voy a volver un poquito, ahora vamos a mostrarla, ¿no? Pero ustedes en las resoluciones, por ejemplo, 366, se presenta, bueno, vamos a chusmearla, lo que vamos a presentar en anexo 1 son los modelos de organización institucional. Pero vamos a chusmearla mejor, así ustedes, no la voy a leer toda, sino para que ustedes, el que no conozca, miren, la pueden leer desde acá, se verá enseguida, esta resolución tiene 4 páginas. Las resoluciones son cortas, los anexos generalmente son, en algunas ocasiones son propuestas, en algunas cuestiones, en otros acontece reglamentos. La resolución tiene un considerando, que es lo que van a ustedes tener presente porque van a tener que escribir de esta manera después, y un resuelve una resolución. Entonces, los considerandos son, bueno, debido a esto, resolvemos esto otro. Entonces, fíjense que va planteando el considerando que el retorno progresivo, bueno, va diciendo que esta revisión integral y progresiva, debido a que se considera pertinente establecer 3 formas complementarias de trabajo pedagógico, y acá nombra las 3 formas, que la definición precedente, bueno, va contando los por qué, resuelve, y acá está la resolución, ¿no? Miren todos los por qué, debido a esto, resolvemos. Y fíjense, sacan varios artículos en esta resolución. No la están viendo la resolución ustedes a todo esto, me estoy dando cuenta yo mientras estoy grabando. Vamos a ver si puedo... Ahí está. De vuelta. Nuevamente vuelvo sobre mis pasos. Entonces, ustedes ven acá el considerando, tiki, y después todos estos párrafos que empiezan con el qué son las razones. Bueno, consideramos que esto, fíjense acá yo les decía que están los 3 modos de trabajo pedagógico. Ahí. Bueno, por todo esto resolvemos y acá aparecen los artículos. ¿Bien? Entonces, acá empieza una serie de artículos que son como las conclusiones a las que llega el Consejo Federal de Educación. Estas conclusiones, estos artículos son los que de alguna manera después debe territorializar y reglamentar el Ministerio de Educación Provincial. O sea, por ejemplo, agarramos el artículo 2, dice establecer que la puesta en fundamento de la forma de escolarización prevista implicará la posibilidad de... Entonces, esto alguna vez se corta y pega directamente en una resolución o en un provincial, o si no dice, bueno,
¿esto cómo lo vamos a hacer acá? Y directamente ya se decide, ¿no? O sea, bueno, no, esto acá lo vamos a hacer de esta manera, ¿bien? Y se decide. Lo que importante es que ya ustedes entiendan la estructura de las resoluciones que van a ver. Los considerando, debido a esto, esto, decidimos esto. Y después cada provincia va a llevar adelante un proceso de reglamentación territorializada, supuestamente, de esta resolución. Ahora, ¿de qué se trata el anexo que tiene esta resolución que habla del protocolo marco de elementos pedagógicos? Bueno, fíjense que tiene 15 páginas. Por ejemplo, de esta, ustedes lo que pueden prestar atención, tal vez para lo que tienen que hacer les va a servir, es los dos modos, ¿ven? Respecto a un sistema de alternancia, respecto a alternativa en la escuela para la transición. ¿Bien? Que sería hasta la página 5. Después empieza a hablar a partir de las modalidades, ¿no? O sea, también uno puede encontrar cosas que pueden ser interesantes, pero bueno, ya está más pensando en las modalidades de las diferentes, los diferentes tipos de educación que existen, cómo llevar adelante esa resolución, son propuestas estas. Luego habla del trabajo de equipo, directivos y docentes, ahí puede haber alguna información que les sea útil. Y organización institucional de estancia de apoyo y acompañamiento, ¿no? O sea, lo que hace aquí el Consejo Federal es elaborar o anexar un documento que se llama Marco Federal para la Organización Institucional de la Actividad en Retorno a la Escuela, y esta propuesta. ¿Cada grupo debe tener todo esto? No. Lo que tienen que hacer ustedes es, bueno, hagamos una lectura transversal. Bien, acá hay unos ítems. A ver qué dicen los ítems, no nos van a servir. Bien. O leen encabezados. A ver, leemos la primera página para ver de qué va a hablar este anexo y nos damos cuenta que tal vez nos sirve esto nada más, el sistema de alternancia para lo que queremos hacer, o nos sirve lo que dice acá, una escuela de transición. O sea, lo importante es que ustedes puedan ver, porque ahora cuando nos sigamos avanzando, por ejemplo, en la 367, ustedes cuentan con dos anexos, ¿no? La resolución tiene 5 páginas nuevamente. De vuelta, pasa esto, incluso le pueden servir estos problemas para anunciar el trabajo. Resolvemos, miren, esto acá tiene mucho más considerandos, resolvemos lo siguiente. Y aquí, ¿qué cosas son las que... Por ejemplo, las resoluciones capaz está bueno leerlas. Digo, no todas. Pero ¿de qué se trata? De tener claro. ¿Por qué? Porque si ya dicen, no, porque le están aprobando todos los pibes, no es aprobar. Y entonces buscan acá lo que se va a hacer. Bien. Bueno, y este documento, esta resolución, está anexado dos elementos. O sea, fíjense, Marco tiene 112 páginas 1. Y luego fíjense por qué. Porque lo que hacen acá es, bueno, ¿qué priorizamos para cada nivel? Nivel inicial, va a hablar a nivel secundario, va a hablar de espacios, va a hablar de áreas. O sea, va a ser eterno, ¿no? Es un documento que, de última, si la provincia está poco creativa para poder resolver qué criterios priorizar y demás, corta y pega. Muchas veces pasa eso, lamentablemente, ¿eh? También nos pasa a los docentes cuando vamos a las planificaciones anuales, cortamos y pegamos el diseño curricular. Y luego sigue nuevamente acá, habla de escenarios complejos porque es el actual es un escenario complejo, ¿no? Habla de itinerarios, bueno, fíjense, y de vuelta. Reorganización de las propuestas, aportes generales, y indica cómo podría ser la organización por niveles y demás. Yo lo que recomiendo de estos dos anexos es, nada, algún titular que les pueda servir. No hace falta leer todo de vuelta. Vamos a leer 300 páginas. No es esa la idea. Fíjense acá, este es importante, el 368, porque lo que hace es, de vuelta, los considerando, ¿no? Qué políticas se llevan a cabo, qué resoluciones existen previas, ¿no? Todo un montón de cuestiones para resolver, y acá viene la cuestión. La evaluación, la calificación, la acreditación y la promoción. Y después habla de los tránsitos de nivel primario, inicial del primario, del primer secundario y del secundario, aquellos que terminen, bueno, las diferentes opciones, pero también el tránsito al estudio superior, ¿no? Acá aparece nivel superior.
Entonces, esta resolución es importantísima. ¿Por qué? Porque si tiene los sentidos que la ley de educación tiene sobre evaluación, los sentidos que tiene sobre acreditación, sobre promoción, bien, tiene definiciones teóricas y también se resuelve qué se va a hacer. Y finalmente tenemos esta otra que es más de índole, la 369, más de índole político-socioeducativa, que lo que plantea la 369 fuertemente es, bueno, cómo acompañamos un montón de situaciones que no solo ameritan lo escolar propiamente dicho, sino que también aparecen otros elementos. Y entonces aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con la igualdad y la justicia educativa, la justicia social. Resuelve esto. Lo que resuelve básicamente en esta resolución es este programa que se llama Acompañar Puentes de Igualdad, que de vuelta, de este programa es muy importante tener presente algunas ideas, porque, fíjense, va a hablar de algunas cuestiones de la igualdad, ¿no? De cómo se debe entender la educación, cómo puede ayudar a algunos a entender las trayectorias, habla de qué significa construir puentes y acompañar, va haciendo todo un seguimiento sobre esta idea, esta metáfora, y acá hace una conclusión, y después empieza a hablar de los efectos y objetivos buscados, la metodología, y luego va a aparecer, bueno, cómo se va desde lo macro a lo micro, acuérdense de la territorialización, ¿no? Y acá aparece esto de las mesas también, ¿no? Que tiene que ver con esto de qué equipos, acuérdense, tras niveles, ¿no? O sea, acuérdense este gobierno multinivel del que hablábamos con Girst. Bueno, aparecen mesas de cómo organizar para llegar hasta la mesa local de implementación de algunas de estas políticas. Bien, y luego líneas prioritarias y hojas de ruta, o sea, qué hay que trabajar, qué es lo principal y cómo llevarlo a cabo. Entonces, fíjense, puentes en territorio. Y acá tira estas metáforas, pero acompañada de algunas ideas. Bien, adolescentes y jóvenes, verano con puentes, y acá, ¿qué pasa con el tema del verano? Si en algunos lugares donde eh, realmente no ha podido llevarse adelante ningún tipo, vieron que una época había escuela de verano acá, bueno, acá hay una propuesta que intenta convertir con talleres, apuntalar ciertas trayectorias. Bueno, fíjense. ¿Por qué no menciono este? No es que todo el programa Acompañar es la solución a todo, porque por eso están las otras resoluciones, pero el programa Acompañar nos va a permitir, en función de la actividad que les voy a dar ahora, uno de los elementos para tener ideas de cómo resolver lo que la consigna les va a pedir. Vamos a hacer un pequeño corte, van a ver que si hay un saltito, pero ya volvemos ahora con la consigna después de haber visto más o menos, muy rápidamente, ustedes van a investigar mucho más, las resoluciones del Consejo Federal de Educación. Bien, vamos a la consigna de este parcial. Nosotros ya vimos los anexos, ahora vamos a ver la consigna. Dice, realizar un documento a modo de plan de emergencia educativa que responda a los siguientes ítems. A ver, en estos días también, antes que salgan estas resoluciones ya claramente y con mucha claridad en cuál es el sentido y el objeto de estas resoluciones, una diputada del Frente, no, perdón, de Juntos por el Cambio, elaboró un proyecto para que se declare la emergencia educativa. Bueno, a ver, todas estas resoluciones de alguna manera pueden ser como una especie de emergencia educativa encubierto. ¿Por qué? Porque hay un montón de acciones que buscan asegurar el derecho a la educación que de alguna manera por el COVID estaría quedando trunco, pareciera. Sabemos que sí, sabemos que en muchos colegios no se ha hecho nada, a veces por dificultades socioeconómicas y a veces también porque no se ha acompañado al equipo docente, al equipo directivo, apuntalando el trabajo, hay que trabajar igual. O también porque muchos padres no pueden acceder o no les interesa y tampoco acceden, o sea, mil circunstancias. La cuestión es que hay que asegurar el derecho a la educación de los niños. Todas las resoluciones con sus anexos y con las políticas que puedan salir a niveles provincial, de alguna manera esconden detrás esto de que hay una emergencia y hay, de alguna forma, políticas excepcionales que buscan mantener en vigencia este derecho. Nosotros sabemos y leímos en las clases que muchas veces es difícil decretar el derecho a la educación porque políticamente no
no es viable, no es viable en el sentido de la imagen, ¿no? Política que un gobierno puede generar. Como también entran muchos elementos en diálogo que a veces no todos favorecen que una medida de este tipo se pueda decretar. Entonces, nosotros lo que tenemos que estar presentes y atentos es que vamos a hacer una especie de simulación, ¿no? En el hecho de que suponemos que deberíamos declarar la emergencia educativa y tenemos que hacer un plan para esta emergencia educativa. Recuerden que el plan de emergencia educativa se encuentra en el texto de Steinberg, aunque no se resuelve solo con eso. Ahí hay algunos elementos, ¿no? Del plan, ustedes pueden imaginar otros. Lo que tenemos que nosotros elegir son 5 elementos problemáticos, 5 problemas que se quieren atender en este plan de emergencia educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos lo siguiente. A ver, un problema puede ser qué contenidos priorizar, qué trabajar, ¿no? En este contexto, a ver, hemos declarado emergencia educativa, los chicos no pueden ir al aula, pero tenemos que asegurar que aprendan, o pueden ir al aula, tenemos que decir, o pueden ir al aula de vez en cuando. Entonces, nuestro plan de emergencia educativa contempla un modelo combinado de educación entre presencialidad y no presencialidad. Para ello vamos a trabajar con determinados tipos de contenidos. Bueno, entonces ahí ustedes eligen un tema, el tema de los contenidos. O tal vez el tema de cómo cerrar el año, o cuándo cerrar el año, un problema, ¿no? ¿Cuándo cierra el ciclo lectivo para que realmente sea significativo? O qué elementos aseguran de que un año es ganado. O el otro problema es la conectividad. Muchos alumnos no tienen. O el otro problema, bueno, eligen 5 problemas. ¿De dónde puedo sacar los problemas si no se nos ocurren? Bueno, cada considerando que tienen en cada resolución puede ayudarles a pensar, ¿no? En un problema. Incluso me parece que los problemas son muy cotidianos, ¿no? O sea, lo que la gente dice, no aprendieron nada. Bueno, no. Un tema es demostrar que los chicos aprendieron, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? Porque visto que tiki, 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 entonces ponen ahí ustedes los sentidos de lo que se está aprendiendo en estos momentos en la escuela, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos? Entonces ahí ponen sentido. Y consideramos que se resuelve tal cosa. Bueno, hay otros ejemplos, estrategias pedagógicas, continuidad pedagógica, bueno, varios. Entonces eligen 5 circunstancias importantes que trabaja el plan. Ahora vamos a. Después dice, redactar el documento de modo que las resoluciones presentadas, considerandos y resolución. En el primer apartado aparecen los problemas, en el segundo las acciones. Entonces, ustedes lo que hacen es escribir, bueno, se ponen un nombre si quieren, el consejo educativo de 8 a 16, de alumno, estudiante, considera que, o considerando que, y ahí ponen los 5 ítems o más, pueden ser 5 problemas o subproblemas, pero ustedes ponen los problemas y los describen, ¿no? En qué los ven, en qué contestan y demás. Y también pueden poner considerando que, Entonces después ponen resuelve y ponen, por ejemplo, elaborar un plan de emergencia educativa que dure en el tiempo tanto a tanto, que con estos actores, o sea, pensando también, ¿no? Con estas acciones concretas, y ahí van elevando las políticas, cuando hablan de acciones concretas son las políticas que resolverían los problemas que enumeraban en el principio. Y se fijan un poquito qué otros elementos tiene el plan en lo de GIRS, ¿no? La duración, la elaboración de equipos y cosas por el estilo. El plan tiene que estar territorializado igual que sus acciones. O sea, yo puedo pensar, supongamos, yo veo que en el plan acompañar hay una acción que dice, no voy a mentir, dice, bueno, clases en el recodo del río Paraná para aprender sobre el surubí. Bueno, yo sé que eso no lo puedo hacer acá. Tal vez pueda pensar en ir al río, pero ¿puedo pensar en ir al río? No, porque ahora hay casos acá. Bueno, no voy a trabajar con ese punto. O sea, ustedes tienen que elegir cómo resolver algunas cuestiones, se pueden ayudar, las pueden inventar, pero también las pueden tomar, y me parece que es lo más sano para que sea lo más real posible, de las resoluciones. Entonces, capaz que hay elementos del acompañar que se pueden territorializar en la zona. Entonces, ustedes directamente lo ponen como una política propia, pero si citan algún elemento del acompañar,
hacen uso de una cita, ¿no? Ustedes pueden decidir si es para Rawson, si es para todo Chubut, o si es para una localidad. No, che, hagámoslo pensando que estamos en medio de Jalalabad, supongamos, ¿no? O sea, o inventan una ciudad, pero la tienen que describir, tienen que decir bien a quién va dirigido el plan. No puede ser para una escuela, la idea es, como es un plan nacional de emergencia educativa, bueno, una ciudad a lo sumo, como lo más micro que podemos pensar. Y ahí es donde yo le decía, citen, ¿no? No hace falta, digamos, ustedes agarran y no hace falta ser muy estrictos en las citas. ¿En qué sentido? Que sea copia una frase directa, pero entre paréntesis ponen donde la sacan. Si es el plan acompañar, de la Juan Manso, el seguimos educando, de la resolución tal. No corten y peguen todo, vayan, tienen que darle un sentido, tienen que hacer interpretaciones. ¿Por qué aparece Juan Manso y seguimos educando? Porque si ustedes eligen que un problema es la conectividad y que no estamos llegando a todos lados, bueno, fíjense en Juan Manso que proponen y que proponen en Seguimos Educando. Si un problema también es la formación docente para trabajar en el ámbito virtual o en el aula invertida, también ustedes pueden hacerse eco de alguno de estos programas que, por ejemplo, Juan Manso tiene formación docente. Y están los cuadernillos en el Seguimos Educando, ¿no? Capaz que el problema de conectividad no lo podemos solucionar entregando notebooks o asegurando puntos de acceso a internet en la ciudad, sino que lo hacemos a través de los cuadernillos. Bueno, hay que decidir. Entonces, en todo el plan, uno tiene que dejar claro que aparecen los elementos de Filmus, Steinberg. ¿Y cuáles son estos elementos? Uno puede decir, bueno, el Estado resuelve. Bueno, el Estado provincial jugará el rol, o el Estado nacional jugará el rol de innovación educativa, como lo plantea Filmus, en el sentido de que será quien genere las plataformas para... Bueno, o sea, uno puede citar elementos del texto de Filmus. A nivel Steinberg, uno puede hablar de esto de apostamos a una política multinivel, donde los actores serán tal y tal, tal y tal. Haremos hincapié en actores intermedios que puedan ayudar a los colegios a acercarse rápidamente a sus hogares, por eso hablaremos con los centros comunitarios, bueno, no sé. Y con Girsten, yo decía, están los elementos de los planes de emergencia educativa. Vamos a hacer otro cortecito, porque tengo que hacer una cosita, y vamos a ir al punto B. Bien, entonces el punto A, 1A o el punto A, tiene esta idea de elaborar el plan de emergencia. Hay que redactar, hay que tener presente, ¿no? O sea, cómo son las problemáticas que queremos trabajar, de todo lo que tiene con el mundo nuevo de la educación. En ese sentido también, por eso está bueno leer algunos considerando de cada una de las resoluciones, que nos permita como ver qué otros problemas están viendo del Ministerio de Educación y demás, y también qué estamos pensando nosotros, ¿no? O sea, los problemas pueden venir de lo que la gente está preocupada, de lo que uno como padre o como docente está preocupado. El segundo punto tiene que ver, bueno, ¿cómo lo comunicamos? Elaboramos el plan, lo tenemos listo, pero ¿cómo lo comunicamos? Entonces el segundo punto, el punto B, fíjense que hace referencia a la elaboración de un folleto de difusión u otro medio de comunicación comunitaria. Digo folleto de difusión porque me parece que lo más sencillo, o de última, lo más cercano a este tipo de cuestiones, pero también puede ser otro elemento de comunicación comunitaria como el spot publicitario radial o el audiovisual. ¿Qué quiere decir? Si uno se maneja con la edición de sonido o la edición de imagen y sonido, puede armar, si quiere, alguna especie, no sé, como de noticiero, de publicidad, de lo que fuese que quieran armar, también para hacer la misma acción de compartir sintéticamente los elementos de la política que se llevará adelante. En este caso, hay una necesidad de un uso de las herramientas digitales, ¿no? O sea, y una capacidad de comunicar eficientemente lo que se escribió arriba. Entonces, en esta elaboración del folleto de difusión, yo creo que le he subido algunos tutoriales, si no lo haré de vuelta o si no me los consultan cuando hagamos la clase de consulta, del uso del Canva, del PixArt, que son dos aplicaciones, ya sea, por ejemplo, el PixArt en el celular, muy bien, en compu es más o menos. El Canva es muy bueno para el uso de la compu, no los conozco en el celular. Me parece que el Canva para hacer el folleto es fantástico. O el Geniali, que también creo que en algún momento se los mencioné, y si no se los mencioné, se los menciono ahora, y si no, le mando un tutorial.
Elementos que permiten armar o un folleto o un póster donde diga, bueno, ante el COVID, no sé, cada uno creativamente, ¿no? Pero ante el COVID, estas son las soluciones. Y antes, capaz que con los 5 problemas, con las acciones que resuelven esos problemas, o como quieran ustedes, con dibujos, bueno, muy creativamente, ¿cómo lo publicarían? Esas resoluciones del grupo, que sería como el consejo provincial sobre educación o el equipo que resuelve estos problemas, ¿cómo resolverían y sintetizarían para el acceso de la población en general las políticas que se llevarán a cabo? Bien. Fíjense que hay como un intento, además de evaluar lo que evaluamos siempre, ¿no? Que es el criterio general, la profundidad de resolución, el uso de bibliografía, la capacidad para utilizar críticamente esos conceptos, demostrar que los conocen, lo que vimos en la cursada en este eje. También utilizar algunas herramientas que ya tienen que ver con el mundo de la virtualidad y que después de 6 meses casi todos intentamos ir aprendiendo, ¿no? O sea, en el sentido yo estoy pidiendo que hagan uso del Google Doc o documentos de Google acá arriba para resolver este escrito, como también el uso del Zoom o el Meet o lo que fuese, y también ahora, en el último punto, el uso de algunos elementos que ya sean de edición de imagen o de edición de sonido o sonido e imagen, video. Entonces ustedes eligen la elaboración del folleto. Yo puse folleto de difusión, pero puede ser un spot o una propaganda, lo que fuese. Bueno, este es un poco a grandes rasgos el sentido de la consigna, la importancia de la consigna. O sea, hay muchos elementos, no es, digamos, mucho más que la consigna, pero es importante que el grupo ya la empiece a elaborar, pensar antes del encuentro que tendremos el lunes 14. Nos van a quedar 14 días más después, pero el lunes 14, donde podremos ir consultando inquietudes para empezar a resolver con serenidad un trabajo que implica lectura transversal, atenta, analítica, en el sentido de, bueno, esta frase sí es muy importante para... También muy importante la detección de los problemas. Ahora yo quiero hablar de estas 5 cosas, ¿no? El derecho a educación de alguna manera está trunco por estos 5 elementos. Bien, yo digo, no hay clase presencial y muero ahí. Entonces, a ver, la significatividad de los contenidos, acuérdense, un elemento puede ser. ¿Qué estrategias deberían usar los docentes? Puedo pensar en eso en el plan de emergencia. En la conectividad o el acceso. ¿Cuánto durará o no durará? ¿Cuánto va a durar el plan? A ver, hasta cómo logramos, cuánto tiempo el plan debe considerar para que para que estos chicos puedan. ¿Qué vamos a hacer con los contenidos? ¿Qué contenidos se van a dar y cómo se van a articular con el año que viene? ¿Qué pasa con la capacitación de docentes para el uso de herramientas virtuales? Está vinculado con la significatividad, pero bueno, pueden ser dos cosas distintas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre promoción? O sea, porque un problema puede ser la falta de comprensión de la sociedad respecto de en general, de la comunidad educativa, respecto de la diferencia entre promoción, acreditación del niño, de los saberes. O sea, los problemas los gestan ustedes, ¿no? O sea, o también otro problema, bueno, con el plan, ¿qué tipo de modalidad de enseñanza buscará? ¿Buscará solamente la virtual, la no presencial o un mix? Y en el mix o aula invertida, si escucharon alguna vez. Bueno, y después también en cómo apuntalar lo que no se puede hacer hasta ahora. Otro tema más ahí, ¿no? ¿Cómo se va a apuntalar? Por eso aparece el plan acompañar. Bueno, ¿qué elemento del plan acompañar? Entonces, ante la dificultad de acompañar las trayectorias, se utilizarán estas políticas socioeducativas. Y ahí aparecen cosas del plan acompañar. Bueno, primero yo haría una indagación de las cuestiones, decidiría los problemas en grupo y llegaría con eso más o menos el lunes para poder hacer las consultas pertinentes. Bueno, gente, se hace muy extenso todo esto, así que a trabajar y bueno, a ver luego un espacio de consulta claramente. Saludos.